Ok, hermanos, ahora sí que ya estamos grabando y estamos estudiando, comentando, leyendo y comentando el libro de nuestro hermano Gilberto Miguel Rufat. La, la vez que partimos, o sea, el martes, llegamos hasta la página 9 y lo que voy a hacer yo es un breve resumen, así rapidito, de lo que ya vimos. El que no lo ve después en YouTube porque yo les envié el enlace para que le echen una mirada. Aquí en la página 8, en la página 8 del libro, nuestro hermano hizo un diagrama de cómo un preterista total entiende los eventos en las escrituras, ¿ya? Y el inicio del ministerio de Jesucristo, desde que el Señor aparece en el escenario ya aproximadamente en el año 26. Entonces, de ahí en adelante, para un preterista total, no para todos, pero la mayoría, comienza el milenio, ¿ya? El milenio y que está relacionado con la generación que lo vio a él, que es aproximadamente de 40 años, ¿m? De 40 años. En el año 70 es cuando es la venida del Hijo del Hombre, ¿ya? Donde ocurre la resurrección, la, la resurrección y también el juicio final. Aquí en estos 3 años y medio, donde está la gran tribulación en Jerusalén, ocurre lo que se conoce como Armagedón y Gog y Magog. Aquí Armagedón, capítulo 16 de Apocalipsis, para algunos también el capítulo 19 y el 20, ¿ya? Para preteristas totales, ven que se va repitiendo, porque para un preterista total entienden que es cíclico, al leer el Apocalipsis debería entenderse que es cíclico. ¿Ya? Y después después del año 70 para un preterista total es el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva está todo relacionado con el, esta edad, la edad mosaica, la edad del pacto antiguo, que son los cielos y la tierra vieja, ¿m? Los cielos y la tierra viejos, ¿m? Y entonces después se pasaría al estado eterno, donde se conoce como el cielo nuevo y la tierra nueva. Así, muy básico es este esquema, ¿ya? Porque sabemos que hay muchas cosas más, interrogantes que todos nosotros tenemos, o por lo menos yo, y que la tarea es ir investigando, ir llenando esas cosas que uno todavía tiene como vacíos en el esquema. Pero este es el esquema básico que nuestro hermano Miguel Rufat entiende, Gilberto Rufat, ¿ya? Y decía entonces él que el preterismo, el preterismo total, y es bueno entender que es preterismo total porque ya sabemos la diferencia con el preterismo parcial. El total sitúa el periodo milenial durante el ministerio de Jesucristo. Esto significa que inicia entre el año 26 y el 30 de nuestra era, aunque la explicación o la argumentación varía de acuerdo con el proponente de dicho sistema escatológico. La enseñanza general es como sigue. Ya sabemos que lo dije la otra vez, pero siempre es bueno repetirlo que en todas las líneas doctrinales, entre aquellos que se dicen dispensacionalistas o amileniales o postmileniales o preteristas parciales o totales, siempre hay diferencias, ¿ya? Siempre. Algunas grandes diferencias y otras no tanto. Entonces aquí dice que la enseñanza general es como sigue entre la enseñanza de un preterismo total. Jesús declaró ver caer a Satanás. Eso es lo primero. Jesús también señaló haber atado a Satanás y representa el principio del milenio. Así es como lo entienden muchos preteristas totales. La batalla de Gog y Magog es la destrucción de Jerusalén, lo que señala el fin del milenio. Y eso es correcto, yo lo he escuchado también a varios hermanos. Y entendiendo como Gog y Magog el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Mm? Y el hermano sigue diciendo, veamos su línea de argumentación. Entonces aquí
me da la impresión de que él va a examinar la argumentación que da un preterista total. ¿Entienden lo mismo ustedes? Si me van Sí, siguiendo, ¿ya? Entendemos lo mismo. La idea es que si me equivoco en algo, ustedes estén ahí para ayudarme, ¿ya? Por favor. Entonces, la línea de argumentación dice, en primer lugar, los defensores del preterismo total aseveran que Jesús testificó la caída de Satanás durante su ministerio para señalar que ello representa el cumplimiento de Apocalipsis 12 del 7 al 9. No hemos analizado los versículos, pero por lo menos a lo mejor va a ser bueno ir leyendo e ir reteniendo algunas cosas y después ir dándole vuelta y si podemos examinar los versículos, que sería lo ideal, ¿ya? Entonces aquí el hermano lo dejó en el libro, Apocalipsis 12 del 7 al 9, donde él dice que los defensores del preterismo total aseveran que Jesús testificó la caída de Satanás durante su ministerio. Y dice para señalar que ello representa el cumplimiento de Apocalipsis 12 del 7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12 del 7 al 9. El pasaje que utilizan los preteristas totales para validar el cumplimiento de Apocalipsis 12 del 7 al 9 es Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ya? Eso está en Lucas. Entonces él dice que este es el pasaje que se usa para validar el cumplimiento de Apocalipsis 12 del 7 al 9. En segundo lugar, afirman que Apocalipsis 20 del 1 al 3 permite saber cuándo inició el milenio y que esto puede verse cumplido en el ministerio de Jesucristo. Ya, y eso también es correcto, así lo ven los hermanos, porque un preterista total, ya vimos en el esquema básico que hizo el hermano Gilberto, es que todo termina en el año 70, o sea, el milenio termina en el año 70. Entonces acá, Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, del 1 al 3. La nota del hermano Gilberto entonces dice, los partidarios del preterismo total sostienen que el encarcelamiento o la restricción de Satanás marca el comienzo del milenio. Ahora bien, es relevante resaltar que no mencionan que este encarcelamiento ocurre después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, según se desprende de Apocalipsis 19. Capten esa nota del hermano Gilberto, ¿ya? Porque es importante, porque ahí es donde es bueno entender por qué un preterista total cree de una manera y por qué un preterista parcial, como nuestro hermano Gilberto, lo entiende de otra manera. Perdón. Entonces dice, si consideráramos este hecho, el inicio del milenio se ubicará después del año 70. Si consideramos cuál hecho, a ver, si estamos leyendo juntos, si consideráramos este hecho, el inicio del milenio se ubicaría después del año 70. ¿A qué hecho se refiere el hermano Gilberto acá? Le hago la pregunta para ver si vamos todos juntos, ¿ya? A la venida en juicio, ¿no?
a la venida en juicio. Porque ¿Ya? está poniendo, no, pues a ver, porque está El poniendo como ejemplo en encarcelamiento. Apocalipsis 19, claro. Claro, entonces acá, lo que yo le Mm, entiendo acá al hermano Gilberto es que para él, Apocalipsis 19, ¿ya? Es la venida en juicio, o sea, la venida del mm, Hijo del Hombre, como lo tenía en el esquema ya, mm. al principio, la venida del Hijo del Hombre, juicio sobre Jerusalén. Para él no es la segunda venida, ¿ya? Entonces él dice, si consideráramos este hecho, el inicio del milenio se ubicaría después del año 70. Claro, porque para mi hermano Gilberto, Apocalipsis 19 es la destrucción de Jerusalén. Y como el capítulo 20, cuando habla del milenio, está después del 19, y según lo vimos antes, están separados por 1000 años, según la comprensión que él tiene, entonces no podría tratarse de lo mismo. Entonces, como el capítulo 20 habla del milenio y está después del 19, entonces él dice que si consideráramos ese hecho, el milenio se ubicaría después del año 70, porque Apocalipsis 20, ¿ya? Está después de la destrucción del santuario en Jerusalén. Entonces, por eso dice, si consideráramos este hecho, ¿ya? ¿Cuál hecho? La destrucción de la ciudad de Jerusalén, según se desprende de Apocalipsis 19. ¿Ya? Sí, ahí captó. O sea, él ve el capítulo 19 cronológicamente antes que el capítulo 20. Correcto, Y, porque lo ve separado por correcto, 1000 años. Mm. claro. Y el encarcelamiento, eh, al ser el inicio del milenio, se ve el inicio del milenio en capítulo 20. Entonces es Claro. lo que dice que si eso fuera así, entonces según lo que él entiende, el Sí. inicio del milenio sería después de la destrucción de Jerusalén. Claro, claro. Entonces, un poco para que veamos acá. Este es el esquema de un preterista total y el esquema que él tiene es este. El esquema que él tiene es ese. ¿Se fijan? Este es el esquema que maneja mi hermano y que cree que es lo que acontece. Entonces, a ver si lo puedo agrandar un poquito más. A ver ahí. A ver ahí. Ahí se capta un poquito mejor. Entonces se fijan que aquí está la avenida en el año 70, la avenida del Hijo del Hombre, pero no es la segunda avenida. Esa es la gran diferencia entre un preterista parcial, como Gilberto Miguel Rufat, y un preterista total, como Don Preston, Michael Sullivan, Zacharias Davis y muchos otros, ¿ya? De Estados Unidos y también otros de Escocia que yo por lo menos he escuchado, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. Estos 1000 años, los 1000 años y que la ciudad es protegida en el capítulo 20 y aquí la ciudad es enjuiciada, ahí viene el juicio, ¿ya? Y aquí tenemos Armagedón y para mi hermano Rufat no es lo mismo Armagedón y Gog y Magog, son distintos. Entonces, para un preterista total, como muchos preteristas parciales amileniales y preteristas parciales postmileniales, entienden que Armagedón y Gog y Magog es lo mismo. Entonces ahí mi hermano Gilberto se desmarca de otros preteristas totales, como Sugel Michelén, amileniales como Sugel Michelén, y otros como el hermano G.K. Bill y otros, Gentry también, otros que entienden que es lo mismo. ¿Ya? Ahí nuestro hermano se desmarca un poco de un preterista parcial, porque tiene ese esquema. ¿Ya? Eso es lo que él, según su comprensión, ha llegado a eso. ¿Me expliqué o fue muy...
confuso, porque realmente de repente se tiende a confundir uno. ¿Vamos bien No, hasta ahora? ¿Hasta ahí? yo entendí bien. Sí. Ya, Sí, sí, sí. ya. Entonces, ahí está. Entonces él dice, si consideráramos este hecho, el de que Apocalipsis 19, ¿ya? Que es la destrucción de Jerusalén y del santuario, ¿ya? Entonces el milenio comenzaría después, o sea, después del año 70. ¿Mm? Dice, este sistema escatológico, el sistema preterista total, coloca el fin del milenio en el año 66, antes de la guerra romana contra la ciudad de Jerusalén. Y es verdad, algunos lo sitúan allí, ¿ya? Hasta donde yo conozco, sí, muchos lo sitúan ahí, el milenio. Porque al final del milenio el enemigo es soltado por un poco de tiempo, y ese poco de tiempo se entiende que sale a engañar a las naciones. Y ahí está el periodo desde el 66 y medio más o menos hasta el 70. Después dice, para respaldar su afirmación de que el milenio comenzó durante el ministerio terrenal de Jesucristo, se apoyan en Mateo 12. Eso pasaje nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos Mateo 12, donde el Señor ata al hombre fuerte? Él dice que si el hombre fuerte no es atado, entonces, ¿cómo va a entrar en la casa si el hombre fuerte no ha sido atado? Entonces, eso dice Mateo 12, 28, 29. Dice, en el cual Jesús afirma haber atado a Satanás. Estos argumentan que este pasaje evidencia el cumplimiento de Apocalipsis 20 del 1 al 3. Entonces, y es cierto, esa es la relación que se hace, ¿ya? Porque el Señor ata a Satanás en su ministerio, es lo que dice un preterista total. En su ministerio lo ata. Y también sale en Lucas. Correcto. Sí, en Lucas y en Marcos me parece que también sale el pasaje este de paralelo a Mateo 12. Y aquí está el pasaje de Mateo 12, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, y eso lo relacionan con Apocalipsis 20, un preterista total. En tercer lugar, los adeptos de la posición preterista total buscarán convencernos de que la batalla de Gog y Magog fue la batalla que llevó a la destrucción la ciudad de Jerusalén en el año 70, que era lo que yo les mencionaba antes, lo que representa el fin del milenio. El problema con esta afirmación consiste en que en la batalla de Gog y Magog, Dios protege a la ciudad llamada amada, no la destruye. La ciudad que fue destruida es la ciudad descrita como la gran ramera, Apocalipsis 17:1 y 18. Pero eso sucede en la batalla de Armagedón. Ambas batallas están separadas por el milenio. Se fijan por el esquema. Aquí el esquema, ¿ya? El diagrama siguiente nos ayudará a ubicar el orden de los eventos según el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí está la generación, donde termina la generación, viene el juicio del Hijo del Hombre en las nubes, ¿ya? Que para nuestro hermano Gilberto Miguel Rufat es el año 70, ¿ya? Para un preterista total, este juicio del Hijo del Hombre estaría ubicado acá juntamente con lo que se ve aquí como la segunda venida de Jesucristo. Entonces, para un preterista parcial, es tal como está aquí en el esquema, ¿ya? Para un preterista parcial es así. Y es verdad, la mayoría de los que yo conozco, preteristas parciales, lo ven así. La venida del Hijo del Hombre distinta a la segunda venida. Y lo explican de muchas maneras. Nuestro hermano Gilberto acá nos explica que este juicio del Hijo del Hombre en las nubes, con pasajes que pone él como Mateo 23:36, 24:34, ¿m? Están separados por un milenio con la segunda venida. El milenio los separa, ¿ya?
Entonces, diferencias marcadas acá, la venida del Hijo del Hombre en las nubes, año 70, y segunda venida de Jesucristo, al final todavía futuro para nosotros. ¿Mm? Entonces tenemos dos venidas acá, dos venidas aquí, según entiendo que nuestro hermano enseña, por lo que yo le he escuchado a mi hermano Gilberto, es que esta venida es invisible. Y esta, según entiendo, habría que corroborarlo ya, habría que corroborarlo. Esta es una segunda venida ya corporal, visible del Señor. Pero, como digo, habría que corroborarlo. Ahora, después de la segunda venida, según este esquema de un preterista parcial, recordemos que este esquema es esquema de un preterista parcial, ¿ya? El estado consumado del cielo nuevo y la tierra nueva, entonces sucede después, ¿ya? Y aquí coinciden los amileniales, los postmileniales, los preteristas parciales coinciden todos que después de la segunda venida viene el cielo nuevo y tierra nueva, y todo está relacionado con algo físico, o sea que este cielo que tenemos ahora sobre nuestras cabezas y esta tierra, ¿ya? La que pisamos, eso todo desaparece, ¿ya? Y hay cielo nuevo y tierra nueva, físicos, ¿ya? Eso lo escuchamos también del hermano Sugel Michelén. Y bueno, y de muchos otros que son eh, futuristas en el sentido de que tiran hacia el futuro nuestro la segunda venida, la resurrección y el juicio final y el cielo nuevo y la tierra nueva. Así es que para un preterista total, entonces, este juicio del Hijo del Hombre aquí, todo esto se correría para acá, estaría aquí, en la segunda venida, porque para un preterista total hay solo una segunda venida del Hijo del Hombre, que es la misma segunda venida de Jesucristo. Es exactamente la misma. No, un preterista total no ve una venida distinta, aparte de la que el Señor dijo que iba a ser en su generación. No ven otra, ¿ya? ¿Preguntas, comentarios ahí? ¿Cómo vas tú, Sonia, ahí? Sí, creo ir entendiendo. Me parece que Sugel cree en la segunda venida. Sí, sí, Mm, igual que mi hermano Gilberto sí, Miguel Rufat, aquí. sí, porque me pareció, y él, me parece que Sugel dijo que era hereje el que no pensaba que había una segunda venida. Me Eso parece fue que lo eso que fue lo que, vimos, ¿sí? sí, sí, eso. Sí, ahí me voy ubicando. Que se consideraba así. Pero es por lo que yo les explicaba hace poco, las diferencias de llegar a la Biblia. Y por eso que tenemos que tener cuidado, ¿ya? Tenemos que tener cuidado. De repente uno, sin querer, pasa a ofender, sin quererlo a veces, y a veces con querer, obvio, y entra a un terreno personal, ¿ya? A veces con querer y otras veces sin querer. Entonces, y aparte de que eh, cuando se defienden posiciones, igual pareciera ser que como uno defiende una posición, la posición se hace uno con uno mismo. Entonces, que nos digan algo en contra de la posición que uno tiene es como si nos atacaran a nosotros mismos. ¿Ya? Pareciera ser que pasa algo así. Así que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Es lo que yo me he dado cuenta en todos estos debates que uno escucha, que fácilmente uno puede entrar a un terreno personal y no es la idea, no es lo que Dios quiere, sino que nos edifiquemos y que argumentemos con Biblia. ¿Ya? Ahora, al seguir acá, si no hay ningún otro comentario, dice, la línea de pensamiento que hemos presentado muestra la base argumentativa de los defensores del preterismo total. La base argumentativa de los defensores del preterismo total para sostener que el milenio comenzó durante el ministerio de Jesucristo y que finalizó al inicio del juicio contra la ciudad de Jerusalén, contrario a lo que señalan, contrario a lo que señalan los preteristas totales. El Nuevo Testamento solamente enseña que el reino de los cielos se acercó durante el ministerio de Jesús. ¿Ya? Leo de nuevo esta parte, por si tienen algún comentario.
La línea de pensamiento que hemos presentado muestra la base argumentativa de los defensores del preterismo total para sostener que el milenio comenzó durante el ministerio de Jesucristo y que finalizó al inicio del juicio contra la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Entonces ahí se resume un poco. Esta es la línea de pensamiento. Ahora dice, contrario a lo que señalan los preteristas totales, que creen lo que ha dicho antes, el Nuevo Testamento solamente enseña que el reino de los cielos se acercó durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí están pasajes como Mateo 3:2, 4:17, 17 de Mateo. Entonces, es verdad que la Biblia dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Y después dice mi hermano Gilberto, dice, este nunca hace referencia al inicio del milenio. Cuando dice este, se refiere al Nuevo Testamento. ¿Mm? Dice, este, es decir, el Nuevo Testamento, nunca hace referencia al inicio del milenio. Además, la posición preterista total contradice las creencias de los discípulos de Jesús, ya que después de su resurrección le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1 del 6 al 7. Esto claramente indica que los apóstoles no creían estar viviendo en el periodo milenario del reino, como afirman los preteristas totales, sino que lo esperaban. ¿Ya? Entonces, me gustaría que, si hay dudas, si hay comentarios ahí, le encaramos el diente, porque esto es bien importante lo que está diciendo acá el hermano. ¿Ya? Periodo milenario. ¿Se complica ahí? Ahí vemos que, claro, eh, ellos preguntaban cuándo va a suceder eso. Y Jesús, claro, les dijo que no les toca saber el tiempo o las sazones. ¿Qué significa sazones? La sazón es el tiempo determinado. A ver. Es un tiempo. Los tiempos o las sazones, las ocasiones. Esa es la idea allí. Mm, Sazón, los tiempos o las sazones, son las circunstancias, los momentos, los periodos, algo así. Esa es la idea. ¿Tiene algún comentario ahí? ¿Será tan así de que los apóstoles no creían estar viviendo en el periodo milenario? ¿Será tan así, verlo tan así? Bueno, por eso es que estamos leyendo, a ver si según lo que ustedes han ido aprendiendo, lo que ustedes saben, si es que realmente ellos no sabían, ¿ya? Va a ser interesante. por lo menos ahí no. O sea, podría Mm. verse como por lo menos ahí no. O sea, podría verse así. Claro, ahora fíjense que es verdad que el Señor dice en Mateo 3:2, el reino de los cielos, bueno, Juan el Bautista, el Señor, todos dijeron que el reino de los cielos se había acercado, ¿ya? Ahora, fíjense en lo que él dice. Dice que el Nuevo Testamento nunca hace referencia al inicio del milenio. Y claro, si uno busca allí alguna palabra en el Nuevo Testamento donde dice que diga aquí inicia el milenio, no hay. Por lo menos yo no he encontrado. Yo he leído varias veces el Nuevo Testamento y no sé si usted ha encontrado algo que diga así que aquí inicia el milenio. Así literalmente no. Pero lo que sí se podría decir que habría que ver si es que hay indicios como para que uno pueda decir, oye, el milenio tiene que haber iniciado acá. ¿Mm? En Apocalipsis 20, cuando se habla en Apocalipsis 20, dice que
los que volvieron a vivir, dice, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 20? A eso lo voy a poner en la Biblia aquí también, por si acaso. Igual, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 14, no, el capítulo 11, ¿Ya? el versículo 19 dice, más si por el dedo de Dios hecho Un yo demonio. fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sí, sí. Y eso es bien importante, ver esos versículos, porque también cuando uno lee las cartas, el apóstol Pablo dice que, hablándole a los colosenses, hablándole a los hermanos en ese entonces, dice que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice que fueron trasladados. No, no dice que no todavía. Dice que fueron trasladados. Bueno, aquí mi hermano dice y yo entiendo que ahí se refiere al Nuevo Testamento, ¿ya? Porque dice, contrario a lo que señalan los preteristas totales, el Nuevo Testamento solamente enseña que el reino de los cielos se acercó durante el ministerio de Jesús. Nunca hace referencia al inicio del milenio. Aquí no creo que se refiere al Señor Jesús, ¿ya? Sino que se refiere al Nuevo Testamento, entiendo yo. Nunca hace referencia al inicio del milenio, ya sea que sea el mismo Señor o que sea el Nuevo Testamento. Dice, nunca hace referencia al inicio del milenio. Y como decía, sí, literalmente así que diga, aquí comienza el milenio, no, yo no he encontrado. Si alguno encuentra algo así, sería bueno saberlo. Entonces después dice, además la posición preterista total contradice la creencia de los discípulos. Y aquí cita Hechos 1:6 al 7. Y fíjense lo que los discípulos le preguntan para ver si realmente nosotros entendemos lo mismo, si tú y yo entendemos lo mismo al respecto acá. Porque él dice que lo que aparece aquí en Hechos del 1 del 6 al 7, ¿ya? Contradice las creencias de los discípulos. Entonces, cuando los discípulos le dicen al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, esa pregunta ya implica, de hecho, dice el hermano acá, hermano Gilberto, que contradice las creencias de los discípulos. ¿Por qué? Porque dice, esto claramente indica que los apóstoles no creían estar viviendo en el periodo milenario del reino, como afirman los preteristas totales, sino que lo esperaban. ¿Mm? Entonces, eh, podría uno desprender, podría desprender de estos versículos esa afirmación, claramente indica que los apóstoles no creían estar viviendo en el periodo milenario del reino, porque los discípulos preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ya? Entonces ahí hay que darle vuelta si realmente esa frase eh, claramente indica que los apóstoles no creían estar viviendo en el periodo milenario. ¿Mm? Entonces, ahí hay una tarea, ¿ya? Si realmente eso uno claramente lo indica. Después dice, uno de los principales motivos por los cuales Jesús fue rechazado como el Mesías de Israel por los judíos fue debido a que no cumplió con todos los eventos relacionados con el establecimiento del reino de Dios. Uno de los principales motivos por los cuales Jesús fue rechazado como el Mesías de Israel por los judíos fue debido a que no cumplió con todos los eventos relacionados con el establecimiento del reino de Dios. Esto significa que los judíos no vieron el cumplimiento total de todo lo que los proponentes del preterismo completo afirman que ocurrió. Aquí hay otro argumento entonces, ¿ya? Otro argumento. Los judíos de ese tiempo no vieron el cumplimiento total de todo.
el cumplimiento total de todo lo que el Antiguo Testamento decía y que el Señor no cumplió. ¿Mm? Ese es otro argumento en contra del preterismo total, según el libro de nuestro hermano Gilberto. Esto significa que los judíos no vieron el cumplimiento total de todo lo que los proponentes del preterismo completo afirman que ocurrió. Otro argumento. El cristianismo nunca sostuvo que todos los eventos relacionados con la venida del Mesías y el establecimiento del reino se cumplieron en su primera venida. El cristianismo nunca sostuvo que todos los eventos relacionados con la venida del Mesías y el establecimiento del reino se cumplieron en su primera venida. ¿Ya? Y claro, eso es correcto. Y te paso a decir que los preteristas totales que yo conozco, por lo menos, ellos dicen lo mismo, que él no cumplió todo en la primera venida, sino que cumplió la parte más bien de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en la cruz decir consumado es, de modo de después en la vida de los discípulos continuó su ministerio hasta el año 70. Y es en el año 70 donde se cumple todo. ¿Ya? Y entonces, esta parte, yo digo que hasta donde yo conozco de los preteristas totales, eh, creen que todo se cumplió en la segunda venida del Señor, que fue en el año 70. Eso hizo un preterista total. ¿Ya? Pregunta ahí, comentario, dudas. O sea, los judíos, yo tenía entendido que los judíos pensaban que venía un reino, o sea, que lo iban a liberar de los romanos, era lo que pensaban los judíos, algo así como algo terrenal, ¿no? Sí, algunos pensaban, eso es lo que yo he escuchado también, que dicen. También he escuchado que algunos judíos eh, del tiempo antes del Señor, ellos pensaban que el Mesías iba a venir y todo iba a suceder en un periodo corto de aproximadamente 40 años, lo mismo que el éxodo de la nación de Israel hacia la tierra prometida. También hay algunos preteristas totales que afirman eso, que hay escritos de judíos anteriores al Señor que pensaban algo así. Y el hecho de decir que el cristianismo nunca sostuvo, en eso sí que los preteristas totales están de acuerdo, nunca sostuvo que todos los eventos relacionados con la venida del Mesías y el establecimiento del reino se cumplieron en la primera venida. Los que yo he escuchado todos postulan de que todo se termina en el juicio del año 70. Esa es la segunda venida. Ahí sí que se consume todo. Aparte que los mismos apóstoles entendían que el Señor tenía que venir y en Mateo 24 también el Señor dijo que para que todo se cumpliera iba a ser, cuando usted le eche una vuelta, volver a mirar y a estudiar, meditar en Mateo 24-25, el mismo Señor dijo que todo lo que estaba escrito se iba a cumplir después, ¿ya? En Mateo 23, un versículo que citó antes mi hermano acá en el libro, 23, dijo que todo esto vendrá sobre esta generación. Dijo, les voy a enviar apóstoles, les voy a enviar escribas, y a unos matarán, a otros perseguirán, etcétera. Y dice que la sangre de Abel hasta Berequías, Zacarías, Berequías, hijo de Zacarías, algo por ahí, ¿ya? sí. Que todo que mataron entre el templo y el altar. Dice, todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, en eso, cuando dice el cristianismo nunca, los preteristas dicen lo mismo. Yo creo que no habría problema en esa afirmación, ¿ya? No es un argumento que descarte al preterista total, hasta donde yo entiendo, ¿ya? Después dice, la propia datación del libro de Apocalipsis
invalida el esquema escatológico propuesto. ¿Por qué? Porque al demostrar que el milenio no pudo haber comenzado durante el ministerio de Cristo, concluye que su finalización tampoco pudo haber ocurrido en el primer siglo. Entonces, claro, como él postuló, como mi hermano Gilberto postuló ya antes, que es una equivocación, y vimos la argumentación que dijo antes y que después cuando tengamos que ir analizando más, metiéndonos un poco, ir entendiendo la argumentación de nuestro hermano, todas estas cosas que vemos que él dice que no pudieron haber ocurrido, después poder examinarlas, porque estamos viendo así, leyendo y empapándonos de lo que nuestro hermano dice, pero la idea es que después volvamos a analizar lo que es el milenio. ¿Mm? Aquí estamos viendo la argumentación que él presenta en contra de un preterista total. La tarea de nosotros va a ser tratar de entender bien lo que nuestro hermano Gilberto dice y después comprobarlo a la luz de las Escrituras, que es lo que deberíamos hacer con cualquier doctrina, cualquiera de las doctrinas que nos veamos expuestos, ¿ya? Entonces el argumento aquí dice, la propia datación del libro de Apocalipsis, o sea, si se dice que fue antes del año 70 o después del año 70, antes o después, ¿ya? Esa es la idea allí, la datación, o sea, cuándo fue escrito. Entonces él dice, la propia datación del libro de Apocalipsis invalida el esquema escatológico propuesto. ¿Por qué? Porque al demostrar que el milenio no pudo haber comenzado durante el ministerio de Cristo, concluye que su finalización tampoco pudo haber ocurrido en el primer siglo. Y es obvio, si el milenio no comenzó en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿ya? Si no comenzó allí, el hermano concluye que tampoco pudo haber ocurrido en el primer siglo. O sea, si no comenzó en el ministerio del Señor Jesucristo, su finalización tampoco pudo haber ocurrido en el primer siglo. Ahora, pudiera ser, eso yo no lo sé, pero pudiera ser, se me ocurre ahora al estar leyendo, porque si algún preterista total cree que el milenio comenzó en Hechos capítulo 2, no en el ministerio del Señor, sino que en Hechos capítulo 2. De ahí en adelante, ¿ya? Comienza el reino milenial, ya que es dado a los santos. Cuando viene el Espíritu Santo y viene sobre los creyentes, entonces los creyentes empiezan a reinar juntamente con Cristo. Si hay algún preterista parcial que lo entienda de esa manera, ¿ya? Entonces un preterista que lo ve de esa manera podría decir, ok, acepto, no partió al inicio, no partió con el ministerio de Cristo, pero sí partió con la venida del Espíritu Santo, que les dio poder para predicar el Evangelio, ¿ya? Y el mismo Señor en ellos, en los discípulos. Entonces eh, comenzó el reino milenial y ellos estaban reinando juntamente con Cristo y que perfectamente pudo haber terminado en el primer siglo. ¿Se fijan? ¿Captan la...? No necesariamente porque se dice no pudo haber comenzado durante el ministerio de Cristo, suponiendo que eso se aceptara, y dice, ok, un preterista total podría decir, ningún problema, yo perfectamente digo que el milenio comenzó cuando el Espíritu Santo vino y capacitó a los suyos, como el Señor les dice a ellos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿ya? Entonces, esa podría ser una explicación acá, para que veamos que no necesariamente, ¿ya? El milenio pudo haber comenzado en el ministerio de Cristo. Y es verdad que la mayoría de los preteristas totales que conozco, que he escuchado, entienden que partió en el ministerio de Cristo. Incluso algunos dicen que el Señor, al vencer al enemigo en la tentación, en el desierto, dicen que ahí ya lo ató. ¿Ya? Comentarios. Está súper interesante, así que
No sé si van siguiendo. Está súper bueno. O sea, igual lo que dice da para pensar. Como que igual uno dice, ya hay que analizar bien ese punto a ver si, cómo analizarlo. Por ejemplo, el tema de que los apóstoles nunca se vieron a sí mismos en el milenio. También eso va a variar desde cuándo comienza y todo el tema. Correcto. Ahora, ¿qué es, si empezamos, si seguimos ocupando, no empezamos, si seguimos ocupando las normas? Porque cuando estamos analizando el texto aquí, también tenemos que ir analizando según las normas exegéticas, según las normas de la correcta interpretación. No estamos haciendo decir a este texto, el que tenemos aquí en pantalla, lo que nosotros queremos, sino que estamos tratando de entender lo que el autor, nuestro hermano Gilberto, enseña. Estamos tratando de entenderlo lo mejor que podamos. Entonces también hay que usar las mismas normas que estamos usando para las escrituras, por lo menos las básicas, texto en su contexto, etcétera, ¿ya? Y aquí cuando se habla de que los apóstoles no mencionaban el tema del milenio, no lo decían. Ahora, lo importante es ver en qué otro lugar, aparte de Apocalipsis 20, aparece el milenio. ¿En qué otra parte? ¿Dónde se habla de un reino milenial, aparte de Apocalipsis 20? ¿Mm? Y por otro lado, Juan, el que creemos que escribió el Apocalipsis, era un discípulo. Y él habla del milenio allí, pero ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles que escribieron mencionan un milenio, solamente Juan, pero Juan es discípulo. Y recordemos que todo es inspirado. Entonces, entonces hay que considerar todo aquello. Entonces no sé a ver, explícame un poco más lo que dijiste, Ismael, para ver si te entendí bien, por favor. No, no, que anteriormente había una parte donde decía que los apóstoles, él entendía que los apóstoles no estaban viviendo en el milenio y dice que ellos lo sabían, como que ellos no asumieron en ningún momento que estaban viviendo en el milenio. Claro, Entonces eso yo creo que lo que nos ayuda harto es saber dónde ubicamos el inicio del milenio, según lo que nosotros creemos, o estamos estudiando más bien. fíjate Por que, ejemplo, ya, adelante, Brian. es que, por ejemplo, si hay el hermano Guillermo, cuando... Gilberto, Perdón, Gilberto, disculpe. ya, Mi hermano, saqué pecho por si acaso, mírenme, saqué pecho, me comparaste con el hermano Gilberto, bien, súper, dale, adelante, el hermano. hermano, si el hermano Gilberto dice que los apóstoles, eh, cuando se refieren a la restauración del reino, bueno, cuando se refieren al reino, se refieren al milenio, entonces eh, ahí podemos ver hartos versículos los cuales se ve que ellos mismos, Pablo, hablan de que los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o en Efesios también, ¿Ya? cuando se sentaron en el trono, en los lugares celestiales. Entonces, y bueno, ya en hartos pasajes más, como el que dije de Lucas, o bueno, ¿Sí? ahí lo dice Jesucristo, pero hay hartos pasajes más que se ve, que se habla de que ya está el reino de Dios. Entonces, si él dice que el reino, cuando se habla del reino, se habla del milenio, entonces ahí
veríamos hartos pasajes donde se habla del reino de que ya está actualmente. No sé si se me entendió la verdad. Que él básicamente, él ve cuando se habla de reino, según lo que veo ahí, según lo que veo escrito ahí, cuando ellos hablan de reino, ellos se refieren al milenio, al reino milenial. Sí, sí, yes. Claro, aquí es donde a lo mejor vamos a tener la necesidad de detenernos para ver realmente si esta frase es como realmente nuestro hermano dice aquí. Esto claramente indica que los apóstoles no creían estar viviendo en el reino milenario del reino, en el periodo milenario del reino. ¿Mm? No creían estar viviendo en el periodo milenario del reino. Y puede Ahora, ser que, y lo otro que también puede ¿mm? ser que en ese momento ellos no lo tenían tan claro, pero después sí. O sea, me refiero, no, no en ese momento, podría Claro, ser. lo que yo entiendo aquí es que como todos nosotros de repente tenemos suposiciones y cuando llegamos a la Biblia suponemos cosas, ¿ya? Entonces acá tendríamos que ver si tendríamos que asegurarnos cuando se habla del periodo milenario del reino, si entendemos que este periodo milenario del reino, deberíamos entenderlo como 1000 años literales o si son figuras, si es una manera, un hebraísmo, una manera de decir algo, pero es solamente para indicar algo que no necesariamente implique un periodo de 1000 años literales, o sea, no 999, sino que 1000. ¿M? ¿Te fijas? Entonces, ni 1001 tampoco. Entonces, tendríamos que ver si realmente, y esa es una de las cosas que uno no puede dejar de pasar cuando se discute Apocalipsis 20, porque para muchos, un milenio, si lo consideramos 1000 años literales, entonces el amilenial, el postmilenial, el preterista parcial, si lo considerara literal, y sabemos que no lo consideran literal, ¿por qué? Porque no son 1000 años literales, entonces es una figura. Entonces, ¿cómo se va a entender? Entonces, para algunos, milenio, para algunos es un periodo corto de tiempo. Para otros es un periodo larguísimo. Y para otros la palabra 1000 años implica plenitud, algo completo. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde también surgen dificultades. Ahí estamos. ¿No te escuchamos, Sonia? No, dije aquí estamos, sabedores de que solo fue su gracia. Eso. Ok. El, el tema es el siguiente. Hay muchas cosas que uno no tiene idea y uno se da cuenta aquí que cuando trata el milenio, voy a decir lo que yo pienso, cuando uno habla del milenio, tiene que decir varias cosas. Por ejemplo, tiene que decir qué entiende por milenio. Si entiende que son 1000 años literales, si entiende que es un periodo, si es literal, tendría que ser 1000 años precisos, como lo entiende un dispensacionalista, que espera un reino literal de 1000 años aquí en la tierra con el Señor Jesucristo gobernando acá. O sea, desde Jerusalén, obviamente, aquí en la tierra. Para todos los preteristas parciales, los que yo conozco, amileniales y postmileniales, no es un periodo literal, es figura de un periodo muy largo para todos ellos, los que yo conozco, ¿ya? No los conozco a todos, así que, pero los que yo he escuchado, es un periodo muy largo. Para un preterista total, el milenio, un periodo de 1000 años, que no habla de tiempo en cuanto a días literales o años literales, sino que habla de un periodo donde todo se completa.
¿ya? Habla de alcanzar el clímax o la plenitud. Entonces, 1000 años habla de algo completo, no necesariamente de tiempo largo o corto, ¿no? Sino que es completo, es un tiempo completo, 1000 años. Y citan muchos versículos, por ejemplo, cuando dice que todo lo que hay en la tierra es del Señor, toman Salmos capítulo 50 cuando habla de que en la ley yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿qué sería? Entonces a la 1001 ya no lo cuenta, y ya no nos castiga, ¿ya? Entonces se usan varios pasajes de ese tipo para decir que 1000 años en las escrituras no necesariamente habla de 1000 años literales, sino que habla de algo completo. ¿Mm? Entonces, tenemos que partir de ahí. ¿Qué significa 1000 años? Entonces, cuando uno lee el libro y uno tiene que decir, pero ¿qué cree el autor con respecto a los 1000 años? Y uno va a tener que deducir, alguno por el contexto, va a tener que deducir que en 1000 años para, en este caso mi hermano Gilberto, me parece a mí, hasta lo que hemos leído, es que él está entendiendo que 1000 años, y por lo que yo le he visto a él en el canal y lo que hemos podido conversar, 1000 años todavía para él es un tiempo largo y que lo estamos viendo actualmente y ya han pasado 2000 años, más o menos. Entonces, no podríamos entender, porque si él dice que es después del año 70, los 1000 años, y ya han pasado 2000 años, entonces ya no es 1000 años literales. Entonces, hay que entender lo que es figura. ¿Figura de qué? Para un preterista parcial es figura de un periodo más largo que 1000 años. O sea que podrían ser millones, como posmileniales, por ejemplo, que podría ser muchísimos años, más de 2000, 3000, 4000, 5000 años. O sea, ¿se fijan? En cambio, para un preterista total, él dice eso es plenitud. Es un tiempo acotado donde se cumple todo lo que está escrito. ¿Ya? Y es bueno saberlo porque así uno entiende y, y podría tener alguna herramienta para mayor comprensión tanto de una línea escatológica como de la otra. Entonces, entendemos un preterista, entendemos, perdón, a un dispensacionalista que dice que son 1000 años literales con un reino del Señor Jesucristo en la tierra, porque ellos al llegar al Apocalipsis ven que es cronológico y lo toman literal. ¿Ya? Es verdad que algunas cosas no la toman literales, ¿ya? Porque todas las escuelas no todos lo interpretan como dicen que lo van a interpretar, ¿ya? Y nos pasa a todos nos pasa, ¿ya? Porque decimos esto es literal y esto no es literal. Y ahí estamos, por eso que tenemos que tener ese cuidado de no entrar a terrenos personales, porque todos nosotros estamos aprendiendo, todos estamos tratando de entender mejor el Apocalipsis y al escuchar a otros nos ayudamos mutuamente, ¿ya? Pero uno tiene que hacer el ejercicio de tratar de entender al otro hermano que honestamente eso es lo que ha llegado a entender a la luz de las escrituras. Por eso es que es súper bueno al analizar el libro de nuestro hermano Gilberto, a quien yo personalmente respeto mucho, sé que él es estudioso de la Biblia, pero también debemos entender que sea quien sea, tenemos que filtrarlo por la Biblia, y es lo que mi hermano también nos ha enseñado. Así que ese es el punto. Lo otro es que cuando uno lee un texto, da su interpretación y descarta la de otros. Generalmente pasa eso, por lo menos a mí me pasa y uno tiende a descartar los demás. Por ejemplo, cuando dice Hechos 1 6 y 7 capítulo 1 versículos 6 y 7 claramente enseña esto. Es que no todos lo entienden igual, no es claramente, porque uno podría decir, la pregunta es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, ¿eso claramente enseña que ellos no sabían del milenio? Realmente, claramente ellos no sabían, porque la pregunta es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
¿Significa que ellos no sabían nada del milenio? ¿Sí? Entonces, y la pregunta del Señor, no os toca a vosotros conocer el cronos y el kairos, los tiempos y las sazones, o sea, el tiempo propicio, el tiempo indicado, el tiempo designado. ¿Te fijas? Entonces, en el contexto tú dices, mm, por lo menos yo digo, no es claro el tema de que claramente enseñe eso, no es claro, por lo menos para mí, ¿ya? Y para otros también, que lo ven distinto, ¿ya? Lo voy a dejar hasta ahí. Y como ya estamos en la hora, voy a parar la grabación, ¿ya? Y me alegra de estar de nuevo juntos y que el Señor nos ayude a ir 26 al 70, donde concluye todo, con una gran tribulación en Jerusalén. Y aquí es el Armagedón o Gog y Magog, que no solo para el preterista total, sino que también para el amilenial y el postmilenial, muchos de ellos por lo menos, entienden que Armagedón y Gog y Magog, o sea, el capítulo 16 y el capítulo 20, es prácticamente lo mismo, ¿ya? Ese también es un alcance que hay que tener en cuenta. Cuando uno investiga acerca de lo que creen los preteristas parciales, otros preteristas parciales, se dan cuenta que entre ellos también hay diferencias y diferencias entre los preteristas parciales y también entre los preteristas parciales y los amileniales y los postmileniales también. Hay diferencias y entonces aquí el Armagedón y Gog y Magog para el preterismo total es la misma guerra, la misma batalla. 16, 19 y 20 capítulos de Apocalipsis. Y es prácticamente un preterista total, y cree prácticamente lo mismo que varios preteristas totales que entienden lo mismo, que Gog y Magog se llevó a cabo en el año 70. La diferencia con la escatología de nuestro hermano Gilberto es que Gog y Magog, el capítulo 20, para él vendría a ser la segunda venida y es distinta a Armagedón acá. Ya es un alcance que seguramente lo que han escuchado los videos de Apocalipsis de nuestro hermano, y si han leído también el libro de Apocalipsis de él, se dan cuenta que eso es lo que él entiende. Y más adelante va a dar detalles al respecto. ¿Ya? Perdón, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta ahí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo veo que se ve bastante parecido a lo que hemos estado hablando, así que no le veo mayor problema. Ok, gracias, gracias. Seguimos. Dice, el preterismo total sitúa el periodo milenial durante el ministerio de Jesucristo. Esto significa que inicia entre el año 26 y el 30 de nuestra era, aunque la explicación o la argumentación varía de acuerdo con el proponente de dicho sistema escatológico. La enseñanza general es como sigue. Y eso es correcto porque ya hemos dicho, sabemos que en todos los sistemas hay diferencias entre los mismos proponentes del sistema. Entre los preteristas parciales hay diferencias, entre los amileniales, entre los preteristas totales, etcétera. Entre ellos a veces hay diferencias bien marcadas en algunos puntos. ¿Ya? Entonces, dice, la enseñanza general es como sigue. Jesús declaró ver caer a Satanás. Jesús señaló haber atado a Satanás y representa el principio del milenio. La batalla de Gog y Magog es la destrucción de Jerusalén, lo que señala el fin del milenio. ¿Ya? Queda claro ahí, ¿cierto? La batalla de Gog y Magog, esto es capítulo 20, es la destrucción de Jerusalén, lo que señala el fin del milenio. Y eso es correcto, lo que enseña el preterismo total. ¿Captan eso, cierto? Sí, ¿Sí? ¿Ya? Aquí ve caer a Satanás, eso lo vimos, ¿se acuerdan que cuando ata a Satanás y en Apocalipsis 20 dice que el enemigo es atado por 1000 años y después de los 1000 años es soltado? Después dice, veamos su línea de argumentación.
En primer lugar, los defensores del preterismo total aseveran que Jesús testificó la caída de Satanás durante su ministerio para señalar que ello representa el cumplimiento de Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12 del 7 al 9. El pasaje que utilizan para validar el cumplimiento de Apocalipsis 12 del 7 al 9 es Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. ¿Eh? Esas son palabras del Señor. Entonces lo primero es que el Señor testificó la caída de Satanás. ¿Ya? ¿Y eso para qué? Según lo que dice nuestro hermano Gilberto, es señalar que ello representa el cumplimiento de Apocalipsis 12, la atadura de Satanás. Y después, en segundo lugar, afirman que Apocalipsis 20, del 1 al 3, permite saber cuándo inició el milenio y que esto puede verse cumplido en el ministerio de Jesucristo. Eso también es correcto, lo que dice la escatología cumplida. Apocalipsis 20, ¿se acuerdan de que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, etcétera? ¿Ya? Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y leo lo último y lo dejamos ahí por si acaso, para que vayan a descansar. Los partidarios del preterismo total sostienen que el encarcelamiento o la restricción de Satanás marca el comienzo del milenio. Ahora bien, es relevante resaltar que no mencionan que este encarcelamiento ocurre después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, según se desprende de Apocalipsis 19. Si consideráramos este hecho, el inicio del milenio se ubicaría después del año 70. Este sistema escatológico coloca el fin del milenio en el año 66, antes de la guerra romana contra la ciudad de Jerusalén. Ahí es un tema como para conversarlo, ¿ya? Cómo lo entiende un preterismo total y cómo entiende mi hermano Gilberto que el preterismo total enseña. Porque él dice, sostienen que el encarcelamiento o la restricción de Satanás marca el comienzo del milenio. Ahora bien, es relevante resaltar que no mencionan que este encarcelamiento, fíjense, dice, es relevante resaltar que no menciona que este encarcelamiento ocurre después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, según se desprende de Apocalipsis 19. ¿Mm? Así que esa yo creo que sería tarea como para el jueves, si el Señor permite, ver realmente al analizar el milenio, ver si realmente un preterista total cree eso, ¿ya? Cree que, porque dice que no mencionan. A ver, podría ser que aquí él esté diciendo no mencionan porque a lo mejor no lo saben, ¿ya? Entonces, los partidarios del preterismo total sostienen que el encarcelamiento o la restricción de Satanás marca el comienzo del milenio. Ahora bien, es relevante resaltar que no mencionan que este encarcelamiento ocurre después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no lo mencionan? ¿Por qué no lo mencionan? Seguramente porque no lo creen así. Seguramente porque no ven que sea de la manera que nuestro hermano lo está presentando acá. Por eso que va a ser de tarea. ¿Se capta lo que dice aquí, cierto? Sí, por lo menos yo lo entiendo. O sea, entiendo lo que quiere decir.
Eso. A ver, explícalo, Elías, porfa. Lo que entiendo hasta ahora es que él está dando por hecho una interpretación de cómo él entiende el preterismo total. Correcto. Entonces, él comenta y dice que es relevante resaltar que no mencionan. O sea, él cree que, o la versión que tiene él del preterismo total, no menciona que el encarcelamiento ocurre después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, según se desprende de Apocalipsis 19. Para mí ese según se desprende de Apocalipsis 19 pudiese ser una interpretación de él, no necesariamente es lo que dice el preterismo total. Entonces de ahí él dice que si se considera de esta manera, como que no cuadrarían los años. Y sería como un argumento que tiene como para contrarrestar, digamos, lo que sostiene a su entender el preterismo total. Pero claro, ahí habría que entender por qué el preterismo total, según su visión, a lo mejor no por desconocimiento, él dice que no se menciona. Sí, sí. Fíjense que como él apunta antes, entonces el inicio del milenio es en el ministerio del Señor Jesucristo y termina después en la batalla de Gog y Magog en Apocalipsis 20. Entonces acá el hermano dice, si consideráramos este hecho, o sea que el milenio comienza después de Apocalipsis 20, ¿ya? Entonces eso sería contradictorio con la enseñanza preterista total. ¿Por qué? Porque el inicio entonces se ubicaría después del año 70 y no todo el milenio antes del año 70. Entonces, con razón que preterista total, preterista parcial, amilenial y dispensacional lo ven así. El milenio inicia después del año 70 y por eso que para ellos todavía estamos en el milenio. ¿Mm? Y esta parte, este sistema escatológico coloca el fin del milenio en el año 66. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Antes de la guerra romana contra la ciudad de Jerusalén. Y es verdad, la mayoría lo ubica ahí, más o menos el fin del milenio. ¿Ya? De los que yo conozco por lo menos. ¿Ya? Entonces ahí lo dejaríamos de tarea. A ver si lo seguimos. Estamos en la página 9. ¿Ya? A ver si después lo continuamos. Le echan una mirada entonces. Les voy a, les voy a mandar el libro, ¿ya? Se los voy a compartir para que podamos, para que ustedes lo puedan leer aparte después y hagan los comentarios respectivos, ¿ya? ¿Les parece? Sí, igual está Ya, en la perfecto. página, Está en la página de... de él, él subió que estaba compartiendo los PDFs. Sí, sí. Mm. Ah, también lo pueden bajar de la página, sí, sí, él los compartió. Por eso lo comparto también. Exacto. Ok, voy a dejar de grabar entonces. En Patmos desterrado Juan la visión recibió. A 7 iglesias de Asia el mensaje les dio. Su fe siendo probada bajo yugo opresor, la sombra judía y el cerco tentador. Para ellos las cartas con urgente clamor. Al que venza decía, le daré mi fulgor. Lo que pronto ha de ser, el rollo reveló, no un eco distante que el tiempo cegó. La bestia que surge, el profeta en su ardid, sellos y juicios que allí van a herir. Babilonia la grande, su fin se escuchó, para su entendimiento Dios todo trazó. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan consumado por Cristo, nuestro eterno Adán.
Cordero en el trono su sangre fluyó, la esposa ataviada que él mismo formó. Cielos y tierra viejos, obsoletos ya se van, dando paso a los nuevos que en breve llegarán. He aquí vengo en juicio, promesa de luz, para aquella asamblea que vio su gran cruz. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan, consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. Pronto y cerca el Espíritu habló, porque a una audiencia futura la carne aplicó. La clave es la audiencia a quien Juan escribió. Su pasado es cimiento de lo que hoy somos nos. Lo que fue su futuro es nuestra paz hoy. Al reino consumado Él nos trasladó. Así con la audiencia el texto se alumbró, certeza y consuelo que el tiempo ancló. Apocalipsis cumplido, no hay más que esperar. En su generación vieron el reino llegar. Gloria al que en sus días su plan coronó. Libres por su obra, su amor nos selló.